Amado, en esta semana, mientras estaba estudiando y leyendo la Biblia, me sentí muy inspirada a traerle este breve pensamiento que le voy a traer. Y era algo que no se me quitaba. Y Dios me lo organizaba todo en la mente. Quiero que pongan atención. Yo no voy a predicar, yo voy a colectar los diezmos y las ofrendas. Y tengo que hablarle de esto. Aleluya. Al Señor le pido que me dé gracia y que ustedes lo puedan recibir como yo lo recibí. Porque desde niña he practicado la ofrenda, los diezmos. Pero esta vez como que me sentí todavía más fortalecida y más afirmada. Si me traen mi Biblia, por favor. Aleluya. Thank you. Nosotros, como pueblo de Dios, todo lo que hacemos viene de aquí. Todo basado de ahí. Desde el principio de Génesis hasta final de Apocalipsis, todo se trata de Cristo. Y todo lo que hacemos es basado en la palabra de Dios. Entonces, quiero hablarle de los diezmos y de la ofrenda. Algunos piensan que las ofrendas o el diezmo específicamente, se inició desde el jardín del Edén. Eso es lo que piensan algunos. Cuando Jehová le dijo, cuando creó a Adán y a Eva y le dijo: no se coman el árbol del bien y del mal, que ese era el diezmo. Muchos dicen eso. Muchos filósofos cristianos exponen eso. Pero realmente la palabra diezmo se encuentra en la Biblia por primera vez, se registra así. Le voy a pedir a Miriam que me ayude en Génesis 14, 20. Es la primera vez que se habla la palabra diezmo. Voy a leer el versículo. Si me lo ponen o si no, yo creo que lo tengo por aquí. La primera vez que aparece fue cuando Abraham, el padre de la fe, salió de pelear contra el rey que se llevaron a Lot, su sobrino, y él peleó contra esos reyes. Dios le dio victoria, y cuando él regresó de esa victoria, salió Melquisedec. Y Melquisedec es una teofanía o una forma de aparición de Cristo. O sea que era como Cristo, pero aparecido con el nombre de Melquisedec. Si se van al libro de Hebreo, van a saber de lo que le estoy hablando. Apareció en Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz. Y bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio a ese Melquisedec los diezmos de toda la riqueza que él tenía, que había acumulado por tantos años. Cuando ese rey que salió con vino y pan, que es Cristo, vino y pan, a bendecir a Abraham, luego Abraham le da a ese rey los diezmos de toda su riqueza. Y dice algo muy interesante: es de que usted comienza a leer Génesis 12, Dios le está diciendo a Abraham: te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir. Le está diciendo eso, pero Abraham todavía no sabe cómo. Pero luego que él dio los diezmos en el capítulo 14, versículo 20, en el próximo capítulo, el capítulo 15, se le desata exactamente lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ahí fue cuando en el capítulo 15, del 1 al 4, no sé si hay algo mal con Miriam. Parece que sí, ¿verdad? Que está bien, don't worry. Entonces, lo leemos aquí. Alguien que me ayude leyendo Génesis, eso es lo único que voy a leer. Del 1 al 4, los otros lo tengo aquí para leer. O yo lo leo, si lo consigo antes que cualquiera de ustedes. Génesis 15, del 1 al 4, ahí es cuando Dios específicamente le dice a Abraham qué es lo que iba a hacer con él. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grandemente. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el que es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, no me ha dado herencia, no me ha dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, y dile así: así será tu descendencia. Ahí, cuando luego que él suelta los diezmos, en el próximo capítulo, ya Dios le dice específicamente: te voy a dar un hijo. Y Abraham se queda con eso. Luego la primera vez que se menciona ofrenda, que muchos están muy familiarizados con eso, es cuando Caín y Abel, todos están familiarizados con esa lectura, que es la primera vez que en la Biblia se habla de ofrendas. Que la ofrenda, quien inició la ofrenda realmente fue Caín, pero quien dio una mejor ofrenda fue Abel, porque Abel tomó tiempo y dijo: ya que voy a dar algo para Dios, le voy a dar lo mejor, y le dio lo mejor. Caín le trajo lo que fuera, pero realmente Abel buscó un animal y se lo entregó a Dios. Luego, ya que el pueblo de Israel entra a Egipto y sale de Egipto, Dios lo hace una nación. Y como lo hace una nación, lo organiza. Y ellos no son cualquier nación, sino una nación apartada para Dios. Diga conmigo: apartada para Dios. Eran tan apartados que él de esa nación tomó una familia entera que se le llamaba tribu. Y todos los descendientes de esa familia, que ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos se le llama tribu a cada uno a su descendencia. Y de esa familia que Dios apartó para él, para su cuidado, porque él dijo: voy a hacer que esta familia solamente se dedique a cuidar el tabernáculo y hacer todo lo que era adoración a Dios. ¿Qué había detrás del tabernáculo? El tabernáculo era algo simbólico que iba a hacer una práctica de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y luego también en el tabernáculo Dios estableció ofrendas, diferentes ofrendas. Había una específica que era la que simbolizaba la muerte de Cristo, que se hacía una sola vez al año. Esa ofrenda, nadie comía de esa ofrenda, sino que se quemaba, se sacrificaba. Pero las otras ofrendas que Dios instituyó era para que esa familia entera, que eran cientos, ellos de esa ofrenda que los hijos de Israel tenían que traer al tabernáculo, de ahí ellos comieran, de ahí se alimentaban. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener tierra y no podían trabajar en otra cosa que no fuera para el templo. Diga conmigo: para el templo. Tenían que cuidar el templo, porque ellos tenían que mantener y asegurarse que la presencia de Dios estuviera ahí. Entonces el Señor instituyó un medio, un orden, para que esa familia no pasara necesidad, porque tenían hijos, tenían esposas, se casaban y no podían pasar necesidad. Entonces esa familia se llaman los levitas, que sé que muchos han escuchado. Ahora voy a describir algunas cosas. ¿Por qué diezmamos, verdad? Se van a Deuteronomio conmigo, es bueno que lo tengan, Deuteronomio 14. 14 del 22 al 29. Si yo tuviera alguien que me ayudara a leer, se lo agradeciera. Iba a poner a una joven que antes la hacía, pero no vino hoy. Si alguien me ayuda, 14 del 22 al 29. Aleluya. Aleluya. Ok, el que lo tenga, Carmen. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Sigo. Hasta el 29.
Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Esa es la pregunta que mucha gente se pregunta. ¿Cuándo puedo dar diezmo? Cuando yo quiera. Esta es la respuesta. Indefectiblemente diezmará. Y también vamos a leer el 26, Deuteronomio 26, del 13 al 15. O sea, que indefectible significa sin faltar diezmará. Porque si no lleva el diezmo a la casa para que los sacerdotes coman de ahí, entonces ellos van a pasar hambre si tú no lo haces. Indefectiblemente diezmará. Del 26 del 13 al 15. Del 13 al 15. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado en mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Hasta el 15? Hasta el 15. Sí, hasta el 15. Amén. Entonces, aquí está diciendo que ni siquiera, como muchas veces, ay, surgió una emergencia, se murió alguien, yo voy a mandar el diezmo. No me lo comí en mi luto, dice. Yo no lo usé para cosas de luto, no lo usé por necesidad, no tengo más. No, el diezmo tú lo apartas porque eso te va a enseñar a qué, a temer a Dios, como lo leímos en el versículo de arriba. También vamos a leer que quienes reciben el diezmo. En Deuteronomio 14, del 27 al 29, ¿quiénes eran los que recibían el diezmo? Ya que tengo a Carmen ayudándome. 14. Del 27 al 29. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Como hemos repetido mucho, que ya tenemos todo claro que era esa tribu, vamos a leer entonces Números 18:31. Era esa tribu de Leví que recibía esos diezmos y que recibían también las ofrendas directamente. Nos vamos entonces a Número 18, versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Esa palabra remuneración, él está hablando ahí a los levitas, le está diciendo dónde se tenían que comer las ofrendas y el diezmo. Y le está diciendo, esa es su remuneración, que significa salario. Ese es su salario por el servicio que dan a Jehová. Entonces le está diciendo a ellos que cuando lo hagan
en la presencia, que no van a ser juzgados, porque también los levitas, no lo traje hoy, pero también los levitas tenían que dar diezmo de lo que recibían. Tenían que sacar una ofrenda para Jehová. También ellos tenían que hacerlo. De lo que recibían también daban. Y la palabra remuneración, que dice que significa salario, significa retribución. Y en otra traducción, la palabra remuneración se traduce como compensación. Y la palabra compensación significa que recibe un pago que recibe un empleado a cambio de su trabajo, incluyendo salario, beneficio e incentivos. Y cuando Dios está hablando de que se le da diezmo y ofrenda y se traen para la iglesia, es para administrarlo dentro de la iglesia, y para los que vivimos de la iglesia también recibamos pago por lo que hacemos. Entonces, ¿puedo dar mi diezmo donde yo quiera? Bueno, aquí en Deuteronomio 12:13, que hay gente que dice, se lo puedo dar el diezmo que corresponde, lo puedo dar donde yo quiera, se lo puedo mandar a un ministerio por ahí, se lo puedo dar a un pobre por allá, se lo puedo dar a quién. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué tenemos que hacer con el diezmo. Deuteronomio 12, del 13 al 14. Del 13 al 14. Aleluya. Ajá, del 13 al 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Si lee también otra vez la advertencia que le sigue dando, el 19, versículo 19 de ahí mismo. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Dios le da esa advertencia al pueblo de Israel, le está haciendo a ellos responsable del sustento de los levitas. Dios les suplía, sí, pero a través del pueblo. Entonces, ¿quiénes diezmaron? En la Biblia hay mucha registración de muchas personas que diezmaron. Entre ellos está Abraham, está Jacob. Y algo que quiero mencionar es que, no, vamos a Nehemías ahora, Nehemías 13:10. Hubo una vez que sí se descuidó el pueblo de traerle ofrenda a los levitas, sí se descuidaron. Vamos a leer Nehemías 13:10 y me tiene por ahí después a Malaquías 3. Nehemías 13:10, sí se descuidaron de traerlo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Solo el 10. Vamos a leerlo hasta el 14. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En este capítulo, vamos a leer Malaquías, en este capítulo de Nehemías estaba, cuando regresó otra vez a reorganizar el pueblo de Israel, luego que fueron conquistados y fueron exiliados, que Nehemías volvió a reorganizar. Él puso orden, y cuando salió y regresó, encontró que habían descuidado a los levitas, y como ven y leen ahí, él trajo otra vez ese orden. No tienen que cuidar a los levitas. Entonces, ¿cuán grave es descuidar a los levitas y la casa de Dios? Vamos entonces a irnos a Malaquías para que vean ahora cómo Dios le habla en otro tono al pueblo de Israel. 3, del 6 al 9, del 6 al 12 vamos a leer. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sigo? Sí, hasta el 12. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. No os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vemos cómo entonces Jehová cambió el tono un poco y lo corrigió un poquito más fuerte y le dejó entender cuando usted no está haciendo lo que él hace. ¿Por qué Dios dice eso? Porque de él es la tierra y su plenitud. Todo, el oro, la plata, todo le pertenece a él y es él que nos da a nosotros. Como él nos da a nosotros, él quiere entonces que le demos la parte que él dijo, dámelo para atrás, para mí. Y cuando no lo hacemos, entonces para él se constituye como una falta a lo que él ha establecido. Por eso le corrigió de esa forma. Ahora ya ustedes entienden cuando escuchen ese versículo qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que no estaban obedeciendo a lo que Dios dijo. Por lo tanto, él cambió el tono porque le había hablado tantas veces. Si usted lee en Deuteronomio y lee en Levítico, va a ver cómo fue cambiando el tono de lo que Dios le decía. Y no tengo esa lectura y no la voy a traer hoy, pero vamos a ver luego cómo el pueblo de Israel una vez trajo tanta, pero tanta ofrenda a Dios, obedeciéndole. Pero esa generación que estaba en ese tiempo no quiso obedecer. Entonces, cuando Jesús vino, vamos a buscar Lucas 18:11 y Mateo 23:23. Cuando Él vino, Él no eliminó el diezmo. Él corrigió la hipocresía de los filisteos porque creían que al dar diezmo y daban ofrenda, no, tenían como eso, lo daban, pero no tenían temor para obedecer la palabra de Dios. Eran hipócritas. Y el Señor le corrigió esto. Vamos a leer primero Mateo 23:23. $23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando él dice esto es necesario hacer, dice, era necesario que dieran el diezmo y la ofrenda, pero sin ustedes dejar de practicar la justicia, la misericordia y la fe. Él dijo, tenían que seguir haciéndolo porque en el tiempo que Jesús vino estaba instituido el culto, estaban los sacrificios, estaban los sacerdotes, todo eso estaba establecido. Por lo tanto, había que seguir sosteniendo el tabernáculo, había que seguir sosteniéndolo, pero no se podía eliminar lo que él había dicho. Vamos a leer entonces Lucas, como vemos que también él corrige, Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Solo el 11? No, sigue. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué estaba Jesús corrigiendo ahí? Eso, gente que hacen cosas correctas, pero dentro de ellos tienen un motivo malo. Y Dios quiere que hagamos la cosa correcta con el motivo correcto, con la intención correcta. Eso es lo que él estaba corrigiendo. No que no ayunen. Él no estaba diciendo no ayunen, no diezmen, no.
no tenga esa actitud de hacer la cosa para ponerte por encima de tu hermano, como si fuera una competencia. Eso es lo que él estaba corrigiendo. Y Mateo 10:10, vamos a leerlo también ahí mismo. Jesús cuando envía a los 12, y también hay otra parte cuando él envía a los 70, ahí él está dándole una instrucción clara. 10:10. Ni de la alforja para el camino, ni de vuestros cintos, ni de la alforja, ni de vuestros... Perdón, Carmen, vamos a comenzar en el 9 que tiene... Nuevo. Okay. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de la alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Ya la última lectura que vamos a hacer es en 2 Corintios 11, del 8 al 14. Es la última parte que le voy a traer eso. Jesús le estaba diciendo a ellos cuando le envió que no se llevaran, que no se estuvieran preocupando que se iban a llevar, porque como ellos iban a estar predicando el evangelio, ellos tenían que ser sostenidos de lo que predicaban por el mismo evangelio. Y en 2 Corintios 11, del 8 al 14, vamos a estar leyendo, Pablo le está hablando, dándole un resumen, Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo que ellos, porque esa iglesia de los corintios, al principio pareciera que estaba descuidando a Pablo. Hubo una iglesia que sí lo atendió y Pablo le estaba hablando, porque no podía dejarlo sin corregirlo, le estuvo corrigiendo sobre esa actitud de que ellos no estaban participando y Pablo pasó necesidad por ellos no atenderlo. Y gracias a Dios que sí hubo una iglesia que sí lo estuvo atendiendo. Vamos a leer eso, 8 al 14. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Y también yo tengo aquí, para ya terminar, no sé si es en el 2 Corintios 11, 8, dice: ¿no sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? También así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ustedes saben, mis amados, que nosotros estamos en un tiempo donde el enemigo se ha encargado de endurecer o influenciar el corazón de mucha gente para que no participen en los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque para que haya descuido dentro de la iglesia del Señor, para que el evangelio no se propague, para que los pastores se enfermen y para que la gente que trabaja ministra en el altar como los levitas no lo podamos tener 100%. ¿Cuán diferente fuera que pudiéramos tener a estos levitas trabajando 100% en la iglesia y no tuvieran que estar secularmente porque Dios lo ha llamado? ¿Cuán diferente sería eso? Que tuviéramos eso. Pero el enemigo se ha levantado en contra de traer oposición a lo que es de Dios. Más usted no va a ver esa persecución en contra de las iglesias musulmanas, en contra de las iglesias que son budistas. No, son hechas de oro. ¿Por qué? Porque son del reino de la tiniebla. Y a él no le interesa que la gente que están propagando y promoviendo su reino, atacarlos. ¿A quién él va a atacar? A nosotros, a los hijos de la luz. Van a atacar el diezmo, van a atacar la ofrenda. ¿Por qué? Para que nosotros nos descuidemos y entremos en desobediencia de lo que Dios dice. De la forma que nosotros hacemos en la iglesia, seguimos el mismo orden. Damos diezmo y damos ofrenda.
Y cuando se dan diezmos, se pone en el sobre diezmo. Cuando se dan ofrendas, se pone ofrenda. Porque cada cosa se usa para algo como está establecido en la palabra. Para los sacerdotes, para los levitas. Ya le di un poquito de base a muchos que yo sé que han sido atacados por la tiniebla. Y ya entendemos, vamos a poner música ahora que ya terminé de hablar eso. Y de verdad que lo voy a preparar como un estudio y lo voy a tirar en el nombre de Jesús a las redes. Esta parte, para que tengamos y entendamos que hacemos todo bajo el orden de Dios. Aleluya. Mi esposo va a seguir con la otra parte que corresponde. Ella me advirtió. Yo le dije, amor, voy a tomar 15 Aleluya. minutos a 20 minutos para educar la iglesia, porque tenemos que hacerlo. Educar la iglesia, no es el mío. Vamos a educar la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo muy bombardeados de diferentes formas. Y para que sepan que no es ilegal y que no es antibíblico. Que la gente que trabajamos aquí y nos entregamos aquí 100%, recibamos un salario de la iglesia. Es legal y es justo. Le amamos y bendecimos sus finanzas.